RTP. Oiga, hablando de multas, le quiero comentar un poquito. Se encuentra con nosotros Luis Javier Bustos Aguilar, que es un experto tributario, y nos va a hablar de las multas por usted no declarar el IVA y sus evasiones. Enseguida lo tenemos con nosotros. Bienvenidos a la mañana en RTP. ¿Cómo le va? ¿Nos puede comentar un poquito cuáles son las multas más comunes que se están presentando ahora último? Gracias, muy buenos días. Sí, en el tema de las declaraciones y la relación de los contribuyentes con el SRI, hay unas obligaciones formales que específicamente con el tema de IVA son las declaraciones mensuales o semestrales, que tienen un plazo para presentar y para declarar de acuerdo al 9º dígito del RUC. Sí, y cuando se presentan estas declaraciones fuera del plazo, se causan unas multas que depende. Hay declaraciones que generan un impuesto a pagar, entonces la multa es del 3% por cada mes de retraso. Y también hay declaraciones en las que no se genera impuesto a pagar. En esas la multa es una multa del 5%, del 0.1% de las ventas por mes. Entonces, en función de eso, lo importante o por qué existen estas multas y para qué se dan estas multas es obviamente que existen unas obligaciones, existe un plazo máximo para presentarlas. Muchos de los contribuyentes a veces dejamos para presentar el día del vencimiento, el 10, el 12, de acuerdo al 9º dígito del RUC, y a veces por A o B motivo, por dejar para el último día, no se la presenta fuera de plazo y al día siguiente ya se genera una multa como si fuera de un mes. No son multas diarias, ¿no? Sino que se generan por mes o fracción de mes, y ese es uno de los temas que está observando el SRI en las declaraciones de los contribuyentes y advirtiendo que están liquidando mal esas multas. Oiga, pero hay unas multas bastante grandes que son un salario básico, me parece. ¿Y cómo se hace? Porque de repente he visto que a los emprendedores son las personas que más se les multa. Entonces, ¿cómo hace el emprendedor para ya saber que él está a pocos días? Como usted dice, a veces ya cuando faltan 3 días, ahí ya te están haciendo el recordatorio de que tienes tal cosa que pagar. Pero ¿dónde podría acceder una persona común para meterse y saber en qué mes le toca pagar cada cosa, o no existe eso? No, por supuesto. Existen muchas tablitas y está en la propia página del SDI. Básicamente, si mi RUC termina en 1, presento hasta el 10, en 2 hasta el 12, en 3 hasta el 14, en 4 hasta el 16, en 5 hasta el 18, en 6 al 20, el 7 hasta el 22, el 8 hasta el 24, el 9 hasta el 26 y desde el 0 hasta el 28. En todo caso, yo puedo presentar desde el primer día del mes siguiente. El que tiene el RUC 1 presenta hasta el mes 10. Lo importante es irlo haciendo y obviamente el emprendedor al inicio lo va haciendo él mismo, ¿sí? Porque un poco a los emprendedores nos toca hacer de todo dentro del negocio. En todo caso, existen obviamente ya a nivel de empresa, no nos olvidemos que cuando existen ya las compañías, hay la obligación de llevar contabilidad, entonces hay un contador que nos ayuda a presentar estas declaraciones y la primera condición es obviamente de contratación es que se presenten las declaraciones a tiempo, ¿no? Una presentación tardía de esta declaración con estas multas que pueden llegar naturalmente al salario básico o más del salario básico si está calculado en función del impuesto causado o en función de las ventas. Imagínense, una mediana o pequeña empresa obviamente van a ser las multas más fuertes. Entonces, un poco, si se tiene contratado un contador sobre este tema, obviamente uno puede repercutir o reclamar esta multa a esa persona porque su obligación es presentar las declaraciones y presentarlas a tiempo, ¿no? En este sentido son de quienes no declaran, pero el fin de semana observaba una noticia en la cual señalaba el SRI que había detectado 93.000 declaraciones de IVA falsas, con un perjuicio al Estado de $3 millones. ¿Cómo se falsifica? Y esto no con el sentido de darle a conocer a la ciudadanía que cómo lo puede hacer, sino con el sentido de evitarlo. ¿Y cuál es la multa? Por ejemplo, ¿cuál es aquí esa falsificación que hace y que tienen que tener cuidado por el servicio, porque el servicio de rentas internas lo va a tomar en cuenta y podría caer esto en una multa que le perjudicaría peor a quien lo haga? Sí, entonces
Aquí lo que el SRI ha hecho y es identificar una indebida práctica de los contribuyentes, no digamos de los contribuyentes, porque los contribuyentes poco o nada sabemos de los cambios que existen en el sistema tributario. Normalmente nos asesoramos con un contador o con algún tipo de asesor que nos ayuda a hacer estas declaraciones de IVA. Y esta indebida práctica resulta ser que si yo tenía una declaración de los muchos RUC que se abren y luego no tienen actividad económica o no facturan y tenían que pagar una multa de 30, 60 dólares, este asesor le dice, pongamos una multa, pongamos como que hemos vendido, como que hubiéramos vendido 1 centavo o $1. Entonces ahí la multa, que es del 0.1% de las ventas, salía 1 centavo a pagar, 2 centavos a pagar por multa, una práctica generalizada para no pagar estos 30 o 60 dólares de multa, simulando ventas. Entonces todo acto obviamente de simulación, que el SRI como tiene la base de facturación, porque ahora la facturación en su mayor parte es electrónica, lo que hace es un cruce, coteja y les dicen a estos 93,000 contribuyentes, vea, pague la multa que usted debía pagar porque esa venta de 1 centavo, esa venta de $1 es una venta simulada. Y en todo caso usted ha hecho esta práctica obviamente para evitar el pago de la multa y obviamente ese es el perjuicio que está anotando el SRI, porque son resquicios que los contribuyentes y los contadores van encontrando en los formularios electrónicos que ahora se llenan en el SRI, pero obviamente que no corresponden a una realidad económica y que están vistos esencialmente por contribuyentes que no quisieron pagar su multa. El SRI ya hizo las notificaciones masivas a los correos y a los buzones del contribuyente para que reliquiden esta operación, y también en línea con su inquietud, justamente esto debería servirnos a futuro de que cualquier opción de declaración y pago de impuestos deben basarse en operaciones reales y no en operaciones ficticias o simuladas como esta de declarar 1 centavo o $1 de venta para evitar la multa. Bueno, en todo caso, para que las personas no caigan en estas multas frecuentes, ¿usted qué les recomienda? Porque ya, no todas las personas pueden contar con un contador. Pienso mucho en los emprendedores. Entonces, ¿usted qué tipo de solución le da a esta persona que no cuenta con el dinero de alguien que le esté dando todos los días el seguimiento a su cuenta? ¿Dónde aprende? ¿Qué hace? Coméntenos, por favor. Sí, ventajosamente, en una operación inicial, obviamente nadie inicia con un departamento administrativo, contable. Claro. Entonces, al propio emprendedor le toca llevar a cabo estas obligaciones. Lo importante es uno con su usuario, y lo primero que hace una persona para realizar su actividad, independientemente o con una compañía, es sacar un RUC. Uno ya tiene un usuario y clave del RUC y uno saca un certificado del RUC. El certificado del RUC me dice cuáles son mis obligaciones mensuales o anuales, mensual de IVA, anual de renta, sobre ese tema, y básicamente tener la precaución de tener calendarizado por lo menos con unos 4 o 5 días de anticipación que tengo que hacer mi declaración de IVA. Y es muy sencillo porque ya todas las facturas son electrónicas, ya no es como antes que había las sábanas o los formularios que habían que llenar y acercarse al banco o sacar la carpeta con las facturas para ir sumando, porque básicamente toda esa información es muy sencillo llenarla. Obviamente nadie tiene por qué saber, y el SRI tiene en su página web en la sección capacitaciones cursos permanentes para entender cómo se hace la declaración esta de IVA que estamos conversando. Obviamente al principio es difícil, pero luego básicamente ya se le coge el gusto, digo yo, y la facilidad para hacer estas declaraciones, y sobre todo para no llevarme sorpresas luego de por desconocimiento, que sería lo más triste, tener que pagar multas que son significativas y que pueden tranquilamente llevarse la utilidad de todo el esfuerzo para quien inicia un emprendimiento. Claro, en todo caso, una recomendación final que usted quiera darle a nuestros oyentes para que evite estas multas frecuentes. Por supuesto, estar informados. Hay los canales
mucho más fáciles y de acceso, que son los canales tecnológicos, inscribirse a estas capacitaciones gratuitas. A veces si el canal tecnológico no es muy intuitivo, también existe el 1700 SRI, obviamente, y entrar permanentemente a la página del SRI con el usuario y la clave que tenemos cada uno asignado a nuestro RUC, siempre para ver que no hayan llegado notificaciones, para ver que las declaraciones están al día, en la medida que, así como los emprendedores se involucran en su negocio, parte de ese involucramiento en su negocio también es involucrarse en la parte tributaria. Correcto. Por un debido cumplimiento oportuno que tomará al principio tiempo, pero luego ya será algo de muy pocos minutos en subir y cargar esa declaración con las facilidades que del sistema. Obviamente tendrán un ahorro significativo y evitarse obviamente problemas con el SRI y este problema obviamente de las multas que no queda otra vía de escape que pagarlas, pero muchas veces pues, lo triste es que sea por negligencia o desconocimiento y no por una mala fe u otro tema, ¿no? Entonces, siempre estar informados, perderle miedo a la tecnología, pedir el usuario y la clave y un poco, como en todo, tratar de entrar, ver, visualizar y siempre habrá un amigo, un colega, alguien a que se le pueda hacer una consulta y con los canales del SRI yo creo que en buena forma se puede llevar un debido cumplimiento cuando uno inicia con un emprendimiento. Correcto. Muchísimas gracias, Luis, por orientarnos a través de esta entrevista. Enseguida nos vamos a nuestras menciones comerciales. RTP